El primer viento del otoño traía el olor a churros calientes y café cortado, pero el calor en mi casa se había enfriado hace mucho. Soy Celia Ortiz, tengo 37 años. Hace 6 años me casé con Héctor Ibáñez cuando él aún era subdirector de una inmobiliaria. Hoy es el director general de Inmobiliaria Cierzo. Mi suegra, doña Beatriz, hablaba de su hijo con un orgullo desmedido. Aún no teníamos hijos. Héctor siempre decía que debíamos esperar a que su carrera se consolidara, pero delante de la familia, mi suegra dejaba caer indirectas sobre lo fría que resultaba una casa tan grande sin las risas de un niño. Sus palabras siempre iban dirigidas a mí. Vivíamos todos en un chalet de 3 plantas en La Moraleja, a las afueras de Madrid. Aquel día faltaba solo una semana para la fiesta de sus 70 cumpleaños. Desde por la mañana yo estaba ocupada revisando el vestido de cóctel, los detalles para los invitados y el menú. Nada más poner los churros sobre la mesa, ella preguntó: ¿De dónde ha salido esto? De la churrería de la señora Lola, como le gusta. Les pedí que el chocolate fuera espeso y sin tanto azúcar. Ella chasqueó la lengua. Solo es comida y siempre tienes que hacer un mundo de ello. 6 años como nuera me bastaban para entenderlo. Hay frases que no se dicen para obtener respuesta, sino para recordarte cuál es tu lugar. En ese momento, Héctor bajó las escaleras. ¿Has ordenado los documentos de los socios?, me preguntó. Aún no. Los estoy revisando. Pero en el proyecto Rivera, mi suegra golpeó la mesa con los palillos. Las mujeres a encargarse de la casa para que haya paz. Los asuntos de millones son cosa de hombres. Héctor apartó una silla y se sentó. Mi madre tiene razón. Llevas mucho tiempo sin trabajar en esto. Las cifras de ahora no son como las de antes. Yo tenía un máster en finanzas y había trabajado como analista de riesgos en un fondo de inversión. Tras casarnos, como Héctor viajaba constantemente y mi suegra padecía de artrosis que requería tratamiento continuo, dejé mi trabajo a tiempo completo para ocuparme de la casa. Seguía aceptando contratos de consultoría a distancia, pero a los ojos de mi familia política, yo era solo una mujer mantenida por el dinero de su marido. Nadie mencionaba aquellas noches en las que Héctor traía expedientes a casa diciendo: échale un ojo a esto por mí. Los números no me cuadran por más que lo intento. Una vez me quedé hasta las 3 de la madrugada corrigiendo el modelo financiero y el plan de contingencia. A la mañana siguiente, él se puso el traje para ir a la reunión y me advirtió: no cuentes esto por ahí. Un directivo pierde el respeto si la gente sabe que su mujer le hace el trabajo. Entonces yo pensaba que en un matrimonio, quien fuera bueno en algo debía apoyar al otro. Creía que proteger la imagen de mi marido era proteger a mi familia. Más tarde comprendería que, si te acostumbras a estar bajo la luz que enciende otro, acabas creyendo que ese otro es el mismísimo sol. Tras el desayuno, entré en el pequeño despacho y saqué una libreta de tapas marrones. Allí guardaba las hojas de cálculo de la época en la que Héctor aún no era director. Las estrategias que tanto le habían alabado llevaban mi letra. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Mi suegra gritó desde el pasillo: Celia, pruébate luego el vestido para que yo lo vea. Y pregunta por la leche frita. Es mi 70 cumpleaños, no una comida de pueblo. Cerré la libreta y salí. Estaba en una videollamada con una pariente. Esta casa la levantó mi Héctor con sus propias manos. Te lo digo yo, decía la mujer. Empezó de la nada. Solo espero que mi nuera sepa valorarlo. El chalet había costado 1,5 millones de euros. Yo aporté 800.000 euros de mis ahorros previos al matrimonio, dinero privativo mío. Héctor puso 200.000, y los 500.000 restantes eran de una hipoteca conjunta. Teníamos un documento notarial que detallaba el origen de los fondos. Mi suegra sabía que yo había puesto más de la mitad, pero seguía llamándola la casa de Héctor. Una vez bromeé al respecto. Si lo llama así, el banco va a pensar que Héctor ya ha pagado toda la hipoteca. Ella me miró con frialdad. El dinero del marido es también de la mujer. Si entras a esta familia no hagas distinciones. El problema era que los méritos de Héctor los contaba uno a uno, pero mi aportación se convertía mágicamente en un detalle sin importancia. Cerca del mediodía, Lidia, la secretaria personal de mi marido, entró con una caja envuelta en papel rojo brillante. Le traigo un poco de jamón ibérico de bellota para desearle mucha salud en su cumpleaños, doña Beatriz. Mi suegra la hizo sentarse a su lado. Con que vengas a verme ya soy feliz. ¿Para qué gastas dinero? Lidia se volvió hacia mí. Celia, debes de estar agotada. Organizar una fiesta tan grande te dejará sin aliento. Son cosas de mi casa. Puedo con ello. Ella sonrió con dulzura. Con doña Beatriz manteniendo el orden en casa, Héctor puede concentrarse en los grandes negocios. Si la retaguardia no es firme, por mucho talento que se tenga, es difícil volar alto. Doña Beatriz le dio unas palmaditas en la mano. Esta chica siempre sabe qué decir para alegrarme el día. Héctor bajó y Lidia le entregó de inmediato una carpeta.
Sus miradas se cruzaron solo unos segundos, pero fue suficiente para incomodarme. ¿Lo has revisado todo?, preguntó Héctor. Sí, del resto me encargo yo. Usted céntrese en el cumpleaños de su madre. Lidia sabía que Héctor tomaba el café sin azúcar. Sabía que le dolía el estómago por las tardes, e incluso conocía la corbata que usaría el día de la fiesta. Una secretaria atenta no era raro, pero aquella atención cruzaba una línea a la que yo aún no me atrevía a ponerle nombre. Esa noche, mientras Héctor se duchaba, su teléfono vibró sobre la mesa. No tenía por costumbre revisarle el móvil, pero la pantalla se iluminó justo frente a mí. El mensaje decía: faltan 1.000.000 de euros. Si la auditoría lo ve, estamos acabados. No me dio tiempo a ver el nombre del remitente. Héctor salió del baño, agarró el teléfono y lo puso boca abajo. ¿Qué miras? Lo he visto de casualidad. ¿Qué 1.000.000 de euros, Héctor? Su rostro se ensombreció. No te metas en asuntos de la empresa. Me preocupa el proyecto Rivera. El otro día vi el informe y los números no cuadran. Llevas mucho tiempo fuera del sector. No uses tus conocimientos caducados para enseñarme a dirigir una empresa. El hombre que solía rogarme que salvara sus hojas de cálculo ahora me miraba como a una ignorante. Salió a la terraza y cerró la puerta de cristal. A través del cristal empañado, solo vi su espalda. Sobre la mesa seguía abierta mi libreta marrón, en la página donde yo había escrito cómo solucionar una ruptura del flujo de caja recortando gastos y aplazando plazos. Pero esta vez, aquel 1.000.000 de euros no parecía un simple error de contabilidad. Por primera vez en 6 años de matrimonio, sentí que el hombre que estaba al otro lado del cristal ya no era el que yo conocía. Tiempo después, cuando se recuperaron los mensajes y se contrastaron las declaraciones, supe que aquella noche en la terraza fue el momento en que Héctor eligió un camino sin retorno. El domingo 20 de octubre salió temprano de casa. Tengo una urgencia en la oficina. Encárgate tú de los preparativos con mi madre. Le pregunté si necesitaba que revisara el informe financiero. Se detuvo mientras se ataba los zapatos. Ya te dije que no te metieras. No alzó la voz, pero su tono fue tan gélido que no insistí. En Inmobiliaria Cierzo, al proyecto Rivera le faltaba exactamente 1.000.000 de euros. Ese dinero no había desaparecido de golpe. Héctor lo había dividido en 5 contratos, cada uno de 200.000 euros, firmados en diferentes fechas con conceptos muy atractivos: estudio de comportamiento del cliente, estrategia digital, atención a agencias, consultoría de inversores y organización de la gala de presentación. Los 5 contratos derivaban fondos hacia Agencia Prisma, una empresa a nombre de Fabián, el hermano mayor de Lidia. Prisma era una oficina minúscula que apenas tenía empleados para llenar una mesa. Debían 2 meses de alquiler, pero sobre el papel tenían capacidad para organizar campañas multimillonarias. Fabián le había preguntado a su hermana: ¿y si mandan una inspección? Lidia respondió: tú haz las facturas y los informes según la plantilla que te mandé. Del lado de Cierzo se encarga Héctor. Una parte del dinero se usó para tapar viejas pérdidas, otra para pagar deudas de Prisma, y el resto se transformó en la entrada de un piso de lujo cerca del Parque del Retiro. En un mensaje que leí después, él le había prometido a Lidia que la casa sería para ella. ¿De verdad vas a comprar ese piso para mí?, preguntó Lidia. Héctor respondió: en cuanto pase esta auditoría, lo pongo a tu nombre. Mantén la boca cerrada. El hombre que me decía que debíamos esperar a que su carrera se estabilizara para tener hijos, utilizaba en secreto el dinero de la empresa para comprarle un nido a otra mujer. Pero en ese momento yo no sabía nada. Solo veía que salía temprano, volvía tarde, y siempre ponía el móvil boca abajo. Cada vez que yo entraba en el despacho, él y Lidia cambiaban de tema. El lunes por la tarde, mientras probaba el menú de la fiesta, escuché a Héctor hablar en el salón. ¿Solo 7 días? Lidia contestó en voz baja. El Fondo Ibérico nos da 7 días hábiles. Si no demostramos respaldo financiero, nos pedirán que devolvamos el dinero. En cuanto me acerqué, ambos enmudecieron. Lidia sonrió. Celia, ¿ya has elegido la tarta? Sí, ya está todo. ¿De qué respaldo financiero hablabais? Héctor frunció el ceño. De los asuntos de la empresa me encargo yo, tú ocúpate de lo tuyo. Ese ocúpate de lo tuyo fue como una línea trazada con tiza en medio de la casa. A un lado sus decisiones millonarias, al otro mis tartas, vestidos y listas de invitados. El Fondo Ibérico había acordado adelantar 300.000 euros para estudiar la viabilidad del proyecto. A cambio, Cierzo debía demostrar solvencia patrimonial en 7 días. Héctor no podía avalar con nuestro chalet porque estaba a nombre de los dos en separación de bienes. Para usarlo, necesitaba mi firma ante notario. Lidia mencionó entonces la casa que mi madre tenía en Segovia. Esa casa está solo a nombre de su madre, ¿verdad? Sí, contestó Héctor.
pero doña Teresa jamás firmaría. Lidia habló con mucha suavidad. No hace falta que firme ahora. Preparamos un preacuerdo de consentimiento. Cuando entre el dinero, presionamos a Celia y a su madre para que lo formalicen después. 2 años atrás, mi madre vino a Madrid para operarse de la rodilla. Yo traje de Segovia una copia de las escrituras de su casa, su DNI y un poder notarial médico para tramitar unos impuestos y los papeles del hospital. Al terminar, lo guardé todo en un archivador de mi despacho pensando en devolverlo cuando volviera a Segovia. Lo había olvidado por completo. Héctor no. El martes por la mañana, cuando me preparaba para ir a encargar la tarta, mi suegra me llamó. Celia, ¿dónde está la llave del cajón de tu escritorio? Yo me estaba recogiendo el pelo y contesté. La llave principal la tengo yo, pero dejé una de repuesto en la caja de madera. Me dijo que estaba buscando la garantía del aire acondicionado y no sospeché. Si no la encuentra, esta tarde la busco yo. Doña Beatriz esperó a no oír el motor de mi coche para coger la llave. Héctor estaba en la puerta del despacho. Mamá, sácame los papeles de la casa de doña Teresa. Estoy pensando en una forma de revalorizar esa casa para que su familia salga ganando. Ella le dio los papeles sin preguntar si yo estaba de acuerdo. Héctor sonrió. Solo es para ver las copias. No hay secretos entre marido y mujer. Pero no se lo digas para que no se haga ideas raras. Lidia esperaba en el garaje. Cogió los documentos, los llevó a una copistería cercana, escaneó cada página y se las envió a Fabián. Fabián miró la firma del poder médico. ¿Recortar y pegar esto no es muy arriesgado? Lidia respondió. Solo es un documento de principios. No es una hipoteca real. Hazlo igual que el otro modelo. De la aprobación se encarga Héctor. Falsificaron la firma de mi madre, extrayéndola del poder médico y pegándola al final de un documento en el que supuestamente accedía a usar su casa para respaldar el proyecto. Héctor leyó el borrador en silencio durante un buen rato. ¿Te da miedo?, preguntó Lidia. Él dijo que solo necesitaba superar este bache. Usó su certificado digital personal para aprobar el documento y enviarlo al Fondo Ibérico. El 24 de octubre, los 300.000 euros llegaron a la cuenta de Cierzo. Héctor volvió a casa temprano, le trajo a su madre una botella de vino de reserva y dijo que el proyecto había superado su fase más difícil. Doña Beatriz estaba radiante. Sabía que mi hijo lograría lo que se propusiera. Yo estaba arreglando unas flores y me giré. ¿Entonces ya has solucionado lo de ese 1.000.000 de euros? La sonrisa de Héctor se borró por completo. ¿Quién te ha dicho eso? Lo he supuesto. Me miró unos segundos, agarró la botella y subió las escaleras. Esa misma tarde, en el Fondo Ibérico, el señor Varela dejó la carpeta sobre su mesa. No firmó la aprobación final porque la propiedad pertenecía a una persona ajena a la empresa, y no habían hablado directamente con ella. Apuntó el número de mi madre en una nota, junto a la dirección de la casa en Segovia, y escribió: llamar a la propietaria para confirmación. La mañana del sábado 26 de octubre, el frío se instaló en Madrid. Una fina capa de rocío cubría el parabrisas cuando llegué al hotel a las 8 de la mañana. La fiesta no empezaba hasta las 5, pero con casi 180 invitados no quería cometer errores. Revisé las tarjetas de los asientos. Pedí a la cocina que la comida de la mesa de los mayores fuera tierna, y cambié la sopa de marisco por un caldo de pollo para un familiar alérgico. El arroz con bogavante debía quedar perfecto, la tarta en el centro del escenario y la leche frita de postre. Mi suegra, con un vestido morado con pedrería, se miró al espejo. ¿Este collar no es muy soso? No. Si se pone unos pendientes pequeños quedará muy elegante. Ella miró mi traje azul oscuro. Hoy es mi día. No te pongas ropa llamativa. No vaya a pensar la gente que es tu fiesta. Respondí con calma. Lo sé. Héctor llegó cerca del mediodía con Lidia. Él llevaba el traje que yo le había preparado, y Lidia traía una corbata de repuesto. Se acercó y le ajustó el nudo de la camisa. Tienes la corbata torcida. Héctor no se apartó. Incluso bajó un poco la cabeza para que a Lidia le resultara más fácil. Al ver que yo la miraba, ella sonrió. No te molestes, Celia. En la oficina, Héctor está tan ocupado que si no se lo recuerdo, parecería un repartidor a domicilio. Varios empleados sonrieron. Yo esbocé una media sonrisa y lo dejé pasar, pero aquella intimidad me dejó un nudo en el estómago. Por la tarde empezaron a llegar los invitados. Mi suegra saludaba a todos, presumiendo de cómo su hijo había levantado la empresa y comprado una casa enorme para que ella pasara su vejez. Una pariente comentó: «Tu nuera también es muy apañada organizando todo esto». Doña Beatriz sonrió con desdén. «Para algo se queda en casa. Tendrá que saber hacer estas cosas. Si no trae dinero y encima no sabe organizar una fiesta, ¿para qué sirve?». Me limité a bajar la mirada y acomodar los regalos. Hacia las 6, una mesa se quedó esperando la comida porque la cocina se equivocó en el orden.
Apenas acababa de disculparme cuando oí a mi suegra gritar: «Celia Ortiz». Varias mesas se giraron. Ella señaló las bandejas vacías. «¿Qué clase de trabajo es este? Llevas años en Madrid y aún no aprendes modales para atender a los invitados. La cocina se ha equivocado de orden. Ya he cambiado los platos y he pedido disculpas. Siempre tienes una excusa. Menos mal que mi hijo vale para todo. Si dependiéramos de ti, comeríamos sobras». Lidia estaba junto a mi marido, con cara de pena, pero en sus labios se dibujaba una leve sonrisa. Mi teléfono vibraba sin parar en el bolso que había dejado entre bambalinas. En Segovia, el señor Varela había llamado a mi madre. Le leyó su nombre completo, dirección y número de parcela, y le preguntó si estaba de acuerdo en avalar económicamente el proyecto de su yerno. Mi madre entró en pánico. «Yo no he firmado nada. ¿De dónde han sacado los datos de mi casa?» El señor Varela le dijo que estaban revisando el expediente y que tenían los documentos. Ella recordó las copias que me había dado años atrás, y empezó a llamarme desesperadamente. Yo no la oía por las pruebas de sonido de la orquesta, los camareros haciendo preguntas y mi suegra apresurándome con las velas de la tarta. A la enésima llamada, vi la pantalla iluminada y salí al pasillo. «Dime, mamá». Su voz estaba entrecortada. «Celia, ha llamado gente preguntando por la casa. Dicen algo del proyecto de Héctor. Yo no he firmado nada». Antes de que pudiera preguntar más, doña Beatriz apareció detrás de mí. «¿Qué haces escondida aquí? Los invitados esperan el brindis. Deme un minuto. Mi madre tiene un problema». Ella frunció el ceño. «Déjalo para luego. Hoy lo importante es la familia de tu marido». Le dije rápido a mi madre que se tranquilizara y que la llamaría tras el corte de la tarta. Al otro lado de la línea solo escuché una respiración agitada antes de que se cortara. Justo cuando el presentador invitaba a la familia al escenario, el teléfono volvió a sonar. Era la vecina Asunción. «Celia, tu madre se ha caído en la cocina. No reacciona. La ambulancia la lleva a Madrid. Los médicos creen que es una hemorragia cerebral». El salón entero pareció desvanecerse. Dejé la bandeja de copas sobre una mesa y corrí hacia Héctor. «Mi madre ha tenido una hemorragia cerebral. Tienes que venir conmigo al hospital». Héctor miró hacia la mesa de los socios. «Ahora no puedo. Quédate una hora más. Hacemos el brindis y te vas. La traen a Madrid de urgencia. No sé si está consciente. Viene sola con la vecina. ¿Qué pensará la gente si la abandono en un momento así?» Mi suegra lo escuchó y se acercó. «Vaya casualidad. Se pone enferma justo a la hora de cortar la tarta. A ver si es que allí en el pueblo se han enterado de la fiesta y quieren montar un escándalo para pedir dinero». Me giré bruscamente. «Mi madre está en urgencias». «No vuelva a decir eso». Abrió los ojos de par en par. «Yo crié a mi hijo para que fuera alguien, no para casarlo con una nuera que me falta al respeto en mi propio cumpleaños». Los que estaban cerca guardaron silencio. Yo había aguantado mucho, pero la imagen de mi madre sola en una ambulancia hizo que todo aquel miedo al qué dirán me pareciera insignificante. Hablé vocalizando cada sílaba. «Llevo 6 años siendo la nuera de esta casa, pero jamás he firmado ningún papel renunciando a ser la hija de mi madre. Ella se debate entre la vida y la muerte. No voy a quedarme aquí sonriendo y levantando copas como si nada». Héctor dio un paso y me cortó el paso. «Celia, piénsalo bien. Si sales de este hotel ahora, no esperes volver como si no hubiera pasado nada». Lo miré fijamente. El marido que tenía delante ni siquiera me había preguntado a qué hospital la llevaban. Solo le aterrorizaba que en la mesa principal faltara alguien para sonreír a su lado. Me quité el ramillete de flores del pecho y lo dejé en una mesa cercana. «Ya lo he pensado bien». Pasé por su lado mientras mi suegra me gritaba desde atrás. En ese momento no sabía que Lidia estaba grabando con su móvil. Solo capturó la parte en la que le levantaba la voz a doña Beatriz y el momento en que me iba, omitiendo deliberadamente todos los insultos previos. Al salir a la calle, el viento helado me golpeó la cara. Bajé las escaleras corriendo y llamé a Asunción. Me temblaban tanto las manos que me equivoqué de número 2 veces. En el vestíbulo del hotel seguía sonando la música de la fiesta. Frente a mí, ya solo quedaba un camino. El que llevaba al hospital. Llegué al hospital privado Ruber cerca de las 8 de la tarde. Las puertas de urgencias se abrían y cerraban sin parar, y el olor a antiséptico era tan fuerte que me asfixiaba. Asunción corrió hacia mí en cuanto me vio y me cogió de las manos. «Menos mal que has llegado. La acaban de subir a planta». «¿Dónde está Asunción?» «Ahí dentro. Le están haciendo un escáner». Se cayó y se golpeó la cabeza con el mueble. Cuando entré, ya estaba helada. Antes de que pudiera recuperar el aliento, salió un médico preguntando por los familiares. Me acerqué rápidamente. Habló de forma clara y directa, con el tono de quien está acostumbrado a tratar con familias aterradas. «La paciente presenta un cuadro de hemorragia cerebral severa.
Al no tener un seguro médico privado concertado con nuestro centro, si desean que la operemos de urgencia aquí mismo sin arriesgarnos a un traslado a la sanidad pública en su estado crítico, tienen que firmar el consentimiento y abonar un depósito para iniciar los trámites. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Asunción me puso en las manos una bolsa de tela vieja. Aquí tiene su móvil, su carnet y el poco dinero que encontré en la mesa de la cocina. Guárdalo tú. Abracé la bolsa con los dedos temblorosos. Solo podía pensar en que mi madre estaba detrás de aquellas puertas y no sabía si aún me escuchaba. La caja estaba al final del pasillo. Abrí mi cuenta personal y transferí los 2.000 euros de depósito que me pedían. Ese era el dinero en efectivo que guardaba para imprevistos diarios. Gran parte de mis ahorros de años anteriores se habían invertido en el chalet y en los gastos del hogar. Los grandes pagos recientes se hacían a través de una tarjeta de crédito adicional de la que Héctor era el titular principal. La chica de la caja miró la pantalla y dijo: «Solo necesitamos una preautorización de la tarjeta. Al ser un centro privado, esto cubrirá los honorarios del equipo neuroquirúrgico de guardia y los gastos de quirófano que no están cubiertos por la sanidad pública». Saqué de mi cartera la tarjeta negra. «Páselo por aquí, por favor». La cajera pasó la tarjeta y frunció el ceño. «Señora, la operación ha sido denegada. Pensé que era un fallo de la máquina. Pruebe otra vez, por favor». La máquina emitió un pitido seco por segunda vez. La chica me devolvió la tarjeta con expresión de apuro. «La tarjeta ha sido bloqueada o suspendida temporalmente». En ese instante sentí cómo se me helaba la sangre. Solo había una persona con autoridad para bloquearla. Llamé a Héctor. Contestó bastante rápido. De fondo se oía el tintineo de las copas y risas. «¿Qué pasa ahora? Has bloqueado mi tarjeta». Hizo una pausa de un segundo y respondió con total naturalidad. «Sí, la he bloqueado. Pensé que había oído mal. ¿Sabes que mi madre está esperando para entrar a quirófano? Lo sé. Pero el dinero de casa no es para que lo uses a tu antojo cuando te dé la gana». Miré hacia las puertas de urgencias con la garganta completamente cerrada. «Es una tarjeta para emergencias». Héctor soltó una risa seca. «Hasta las emergencias tienen un orden. Esta noche le has faltado al respeto a mi madre. Me has dejado en evidencia ante casi 200 invitados. Si quieres usar mi dinero, primero tienes que aprender a respetar a esta familia». Le pregunté, marcando cada palabra. «¿Qué quieres que haga? Vuelve al hotel. Ponte de rodillas y pídele perdón a mi madre delante de toda la familia. Di en voz alta que casi arruinas la fiesta por culpa de tu carácter impulsivo. Cuando lo hagas, me pensaré lo de desbloquearte la tarjeta». Sentí como si alguien me hubiera abofeteado en medio del pasillo. «La que está ahí dentro es mi madre, Héctor. Y la que ha pasado un mal rato esta noche es la tuya. ¿Te estás escuchando? Mi madre puede entrar a quirófano en cualquier momento». Su voz se volvió gélida. «Has elegido poner a los de fuera por encima de tu marido. Así que asume las consecuencias. No pienses que el mundo tiene que girar alrededor de ti y de tu madre». Apreté el teléfono hasta que me dolieron los dedos. «¿Y si fuera tu madre la que estuviera ahí dentro? ¿Me pedirías que me arrodillara para conseguir el dinero de su operación?» Esta vez Héctor habló muy rápido, como si temiera que lo interrumpiera. «No pongas ejemplos absurdos. Lo que tienes que hacer ahora es volver y arreglar el desastre que has montado». Me quedé sin palabras. Ese hombre, el mismo que me había cogido de la mano cuando nos casamos diciendo que si estábamos unidos no importaba la pobreza, ahora usaba el dinero como un látigo para obligarme a agachar la cabeza mientras mi madre se debatía entre la vida y la muerte. Colgué. Asunción estaba a mi lado. No había escuchado todo, pero con ver mi cara le bastó para entenderlo. «Deberías llamar a algún familiar para ver si pueden ayudar. En estos momentos no se debe estar sola». Asentí, pero no pude contestar. Caminé hacia los asientos de la sala de espera quirúrgica. Alguien había dejado a mi lado un caldo de pollo que ya estaba frío. Abrí la tapa y volví a cerrarla. Hay dolores tan profundos que tragar una cucharada de caldo se siente como tragar arena. En el pasillo, un niño lloraba por una inyección. Un hombre estaba sentado en un rincón agarrándose la cabeza, y una anciana dormitaba en una camilla. Dicen que callar una vez evita 10 problemas, pero aquella noche comprendí que a veces ceder solo alimenta la crueldad de los demás. Busqué en la agenda y me detuve mucho tiempo en un nombre al que no había llamado en años: Arturo Navarro. Toqué la pantalla con el dedo, lo retiré y volví a tocarlo. Al final, pulsé el botón de llamada. Al tercer tono, contestó. «Dígame». Su voz era grave, igual a como la recordaba en mis vagos recuerdos de la infancia. Respiré hondo, intentando que no se me quebrara la voz. «Mi madre está en el hospital privado Ruber. Tienen que operarla del cerebro esta misma noche, y nos exigen un depósito urgente». Se hizo el silencio.
Podía escuchar claramente su respiración al otro lado de la línea. Me senté muy recta y hablé con firmeza. No te pido cariño. Necesito que me ayudes a encontrar al mejor cirujano, que avales los gastos y me eches una mano con el papeleo para que puedan operarla a tiempo, respondió de inmediato, sin hacer una sola pregunta sobre el pasado. No te muevas de ahí. Mándale el número de habitación y el nombre de la paciente a tu padre. Hizo una pausa, sabiendo que no tenía derecho a usar esa palabra, y se corrigió. Mándamelo a mí. Voy para allá. Nada más colgar, el médico volvió a salir para informarme de que necesitaba que firmara el consentimiento para la intervención. Firmé con una letra tan temblorosa que ni yo misma la reconocí. El médico me dijo que harían todo lo posible, pero que la familia debía prepararse para lo peor, porque era un caso muy grave. Casi una hora después, llegó don Arturo Navarro. No venía rodeado de asistentes, ni con el aura escandalosa de alguien acostumbrado a dar órdenes. Llevaba un abrigo oscuro, y tenía el pelo grisáceo revuelto por el viento de la noche. Me miró un segundo y preguntó directamente dónde estaba el mostrador de admisión para hablar con la dirección del hospital siguiendo el protocolo. Poco después, un grupo de especialistas salió para hacer una nueva valoración. Se paró a mi lado y me dijo en voz baja: los mejores cirujanos disponibles ya están en el quirófano. Ahora todo depende de la fortaleza de tu madre. Lo miré, sin saber si darle las gracias o reprocharle algo. Hubo momentos en mi vida en los que su presencia era lo que más deseaba, pero esa noche lo necesitaba como se necesita un salvavidas en medio de la corriente. Quizás lo entendió, porque habló muy despacio. Celia, no he venido a darte limosna. Tu madre te crió sola durante más de 20 años. Que ella esté ahí dentro es en parte responsabilidad mía por ser un hombre que llega demasiado tarde. Aquellas palabras hicieron que me ardieran los ojos, pero no derramé ni una lágrima. Solo asentí. A mi madre la metieron en quirófano cerca de las 11 de la noche. Las puertas se cerraron y la luz roja se encendió. Arturo y yo nos sentamos separados por una silla vacía. Entre nosotros estaba el abismo de más de 20 años de silencio inquebrantable. A veces me pasaba una botella de agua tibia. Otras, le oía hablar por teléfono en susurros preguntando por la disponibilidad de material y medicamentos. Sin quejas, sin alardes, solo un hombre mayor intentando cumplir con la responsabilidad que un día abandonó. Casi al amanecer se apagó la luz del quirófano. El cirujano se quitó la mascarilla y nos dijo que la operación había terminado. Habían drenado el hematoma y superado el riesgo inminente de muerte. Pero mi madre seguía en coma y tendrían que vigilarla de cerca. Las piernas me fallaron y tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Arturo me sujetó por el codo y me soltó rápidamente, temeroso de cruzar la línea que yo le permitía. Me giré hacia él con voz ronca. Gracias. Me miró con los ojos enrojecidos, pero no dijo nada. La gente suele pensar que el fin de un matrimonio comienza con una gran discusión a gritos. A veces no. A veces empieza en silencio, en el pasillo de un hospital, en el momento exacto en que una esposa comprende que nunca más volverá a suplicarle nada a su marido. A la mañana siguiente, con mi madre aún en cuidados intensivos, mi teléfono empezó a vibrar tanto que se me calentó la mano. Recibía mensajes de antiguos compañeros de trabajo, parientes de mi marido y amigos con los que hacía tiempo que no hablaba. Al principio no los abrí, pensando que preguntaban por mi madre, pero cuando la tía Lourdes me mandó este mensaje: pase lo que pase, no deberías haber humillado a tu suegra delante de tanta gente. Me di cuenta de que algo iba mal. Hice clic en el enlace que me había mandado. El vídeo duraba exactamente 40 segundos. Empezaba conmigo frente a doña Beatriz, con la voz más alta de lo normal. Llevo 6 años siendo la nuera de esta casa, pero jamás he firmado ningún papel renunciando a ser la hija de mi madre. Luego mostraba el rostro enfurecido de mi suegra. Y finalmente cómo me quitaba la flor del vestido, la dejaba en la mesa y me iba. La parte en la que Héctor me cortaba el paso, el momento en que mi suegra insinuaba que mi madre fingía su enfermedad y toda la llamada de emergencia a la ambulancia, habían desaparecido. Encima del vídeo ponía: la nuera del director general monta un escándalo en el cumpleaños de su suegra por una simple regañina. Al terminar de verlo, me quedé con las manos heladas. Había cientos de comentarios debajo. Unos decían que me creía superior por tener dinero, otros que las nueras de hoy en día no respetan a la familia de sus maridos. Alguien incluso escribió: señalar con el dedo a una mujer de 70 años en medio de su fiesta. A esa hay que echarla de casa. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Con un vídeo de unos segundos, la gente ya sabía perfectamente qué clase de persona era yo, sabía cómo habían sido mis 6 años de matrimonio y se adjudicaba el derecho a juzgarme. El móvil volvió a sonar,
Era la tía Lourdes. Celia, dígame, dime la verdad. Si teníais un problema, ¿por qué no lo arreglasteis en privado en lugar de humillar a Beatriz delante de 200 personas? Apreté los dientes. En ese momento se estaban llevando a mi madre a urgencias, pero las personas mayores también necesitan que se las respete. Tu madre ya iba acompañada de su vecina. Por quedarte un rato más no se iba a morir nadie. Apreté el teléfono. ¿Que no se iba a morir nadie? Los médicos la habían estado operando del cerebro toda la noche. Al otro lado de la línea, hubo un momento de silencio, pero ella insistió. Solo te digo lo que me ha contado la familia. Tienes que saber cuál es tu lugar como nuera. Colgué antes de que la rabia me hiciera decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Arturo Navarro estaba al final del pasillo con 2 vasos de agua en las manos. Me miró a la cara y preguntó: ¿Qué pasa? Le tendí el teléfono. Vio el vídeo entero y apretó la mandíbula. Dejaré que mi gente se encargue de esto. Negué con la cabeza. No, esto es asunto mío. Levantó la vista. Seguramente era la primera vez que me oía hablarle así sin rechazar de pleno su presencia. Si pones a tu gente a borrar vídeos, dirán que uso tus influencias. Tengo que descubrir quién grabó esto, quién lo difundió y dónde está el resto de la grabación. En ese momento llegó al hospital la abogada Raquel, recomendada por una vieja amiga. Era unos años mayor que yo, de constitución menuda pero con una voz firme y segura. Tras ver el vídeo me preguntó: ¿Qué tienes pensado hacer? Quiero publicar toda la verdad en Internet. ¿Tienes el vídeo completo? No. Entonces, ¿qué vas a publicar? ¿Un texto largo y lleno de emociones? Me quedé callada. Raquel acercó una silla y se sentó. Quien haya editado esto está esperando a que pierdas los nervios. Cuanto más escribas, más material les darás para seguir sacando cosas de contexto. Lo primero no es justificarse, es asegurar las pruebas. Me entregó un folio y me indicó que anotara la hora a la que recibí el enlace, el nombre de la cuenta que lo publicó primero, los grupos donde se había compartido y quienes estaban cerca de mí durante el incidente. Le pregunté: pero mientras hacemos todo esto, me siguen poniendo verde en Internet. Raquel me miró fijamente. El honor no se salva ganando discusiones en redes sociales. ¿Quieres que la gente se calle 2 días o quieres que la verdad se sostenga con el tiempo? Aquella frase me hizo reaccionar. Empecé a hacer capturas de pantalla, guardé los enlaces y grabé todos los comentarios ofensivos. Raquel envió un requerimiento oficial al hotel solicitando que se preservaran las grabaciones de las cámaras de seguridad del salón, del vestíbulo y de las salidas a la hora del incidente. Envió otro escrito a Inmobiliaria Cierzo solicitando que se guardaran los registros de los grupos internos y el historial de subida de archivos del sistema. Héctor me llamó cerca del mediodía. ¿Por qué tienes que hacer una montaña de un grano de arena? Sé que el vídeo se está difundiendo. Ya me estoy encargando yo, dijo él. ¿Cómo te estás encargando? Suspiró. Le he dicho a todo el mundo que estás inestable psicológicamente por la enfermedad de tu madre. Si te quedas callada unos días, la cosa se calmará. Solté una carcajada seca y amarga. Así que dices que estoy inestable para salvar mi imagen. Para ayudarme, les confirmas a tus subordinados que tu mujer es la que monta los escándalos. ¿Por qué te pones a la defensiva, Héctor? ¿Y qué quieres que diga? ¿Que mi madre se equivocó delante de toda la empresa? Miré a través del cristal de la UCI. Mi madre seguía intubada, llena de cables. Solo quiero que digas la verdad. Que hay cosas de la familia que no deberían salir a la luz. Entonces, ¿por qué salió ese vídeo? Guardó silencio unos segundos. Deja de imaginar cosas y preocúpate por tu madre. La llamada se cortó. Nunca había sentido que la frase «preocúpate por tu madre» pudiera sonar tan gélida. Por la tarde, Raquel recibió la respuesta del hotel. Mantenimiento confirmaba que las cámaras habían grabado todo el incidente, pero necesitaban tiempo para extraer las imágenes siguiendo el protocolo. Una camarera, Silvia, también se puso en contacto con nosotros. Ella estaba cerca de la mesa de las tartas aquel día y había escuchado claramente a doña Beatriz decir que mi madre había elegido un buen día para fingir estar enferma. Silvia me preguntó tímidamente: ¿necesita que publique algo a su favor? No, no publiques nada, le respondí. Solo quiero que cuentes lo que oíste cuando alguien oficial te lo pregunte. La chica se sorprendió. ¿No quiere desmentirlo ya? Claro que sí, pero no quiero arrastrarte a este circo en Internet conmigo. Empezaba a comprender que para protegerme no hacía falta meter a más gente en el fango. Por la noche, me llamó Marisa, la empleada del hogar. Hablaba muy bajito, como si temiera que la escucharan. Celia, no le digas a nadie que te he llamado yo. ¿Qué ocurre, Marisa? El señor Héctor trajo a la señorita Lidia a dormir anoche. Doña Beatriz me pidió que le preparara el cuarto de invitados.
pero esta mañana la vi bajar del piso de arriba. Cerré los ojos e intenté mantener la voz firme. ¿Y mis cosas? Marisa dudó. La señora me ha hecho meter toda su ropa en maletas. Ya hay 3 en la entrada. Doña Beatriz dice que mañana le dirá a los de seguridad que las saquen a la calle. Al ver esto, me pareció que debía avisarle. Gracias, Marisa. Haz tu trabajo normal y no discutas con ellas. A pesar de colgar, me quedé mucho tiempo sentada en el pasillo del hospital. 40 segundos en internet me habían convertido en la peor nuera del mundo. Y mientras tanto, en aquel chalet en el que había invertido más de 800.000 euros, estaban liquidando mi vida como si fuera basura. Miré a mi madre a través del cristal y susurré: Mamá, no te preocupes. Esta vez no voy a pelear para desahogarme. Recuperaré cada cosa que me pertenece sacando la verdad a la luz. Y por primera vez desde que salí del hotel, dejé de esperar que Héctor me llamara para pedirme perdón. 2 días después, cuando los médicos dijeron que mi madre estaba estabilizada, salí del hospital para ir a la casa a recoger mi ropa, mi ordenador y mis documentos personales. La abogada Raquel me recomendó que llevara testigos. Avisé a Marisa de la hora a la que iría, y tenía preparado el número del guarda jurado, Ramiro. En cuanto el coche paró en la entrada, vi 3 maletas en los escalones. Una manga de mi abrigo asomaba por una de las cremalleras, empapada por la lluvia. Ramiro se acercó con cara de compromiso. Señora Celia, esta mañana doña Beatriz nos dijo que sacáramos sus cosas, pero como en el registro de propietarios usted sigue constando como dueña, no me he atrevido a dejarlas en la calle. Asentí. Aparté una de las maletas y entré en la casa. Mi suegra estaba sentada en el salón, frente a una taza de té humeante. No me preguntó por mi madre, solo me miró con frialdad. ¿A qué has vuelto? Vengo a recoger mis documentos y a dejar las cosas claras con Héctor. Dejó la taza en la mesa de golpe. Me has puesto en ridículo ante toda mi familia. Desde hoy, no tienes ningún derecho a llamarte nuera de esta casa. Nuestra foto de boda seguía colgada en la pared. Mis zapatillas seguían bajo el mueble. Todo estaba en su sitio, pero la forma en que me miraban había cambiado. Héctor salió del despacho con unos folios en la mano. Siéntate, firma esto y luego hablamos, me dijo, poniendo 3 documentos frente a mí. El primero era una carta de disculpa a mi suegra por mi comportamiento en la fiesta. El segundo, un acuerdo en el que abandonaba voluntariamente la casa y renunciaba a mi derecho de uso. El último, un consentimiento para avalar el proyecto con la Casa de Segovia. Levanté la vista. ¿Desde cuándo tenías esto preparado? Eso no importa. Firma. ¿Y mi madre? Héctor se reclinó en el sofá, con el tono de quien negocia un contrato. Firma estos 3 papeles y desbloquearé la tarjeta para el hospital. Haremos como si lo del hotel no hubiera pasado y podrás volver, siempre y cuando sepas enmendar tu error. Lo miré incrédula. Estaba usando el dinero para el tratamiento de mi madre para chantajearme y quedarse con el patrimonio. Te estoy dando una salida. No lo hagas más difícil, dijo él. Mi suegra intervino. Las mujeres que saben cuál es su sitio son las que mantienen la paz en casa. Si sigues queriendo llevar la razón, acabarás en la calle sin nada. Callarse para mantener a la familia unida es una cosa, respondí. Callarse para que los demás roben lo que quieran es otra muy distinta. Dio un golpe en la mesa. Con ese tonito no te atrevas a hablarme. En ese momento se escucharon unos pasos en la escalera. Lidia bajaba vestida con mi bata de seda de color crema, con el pelo aún húmedo. Era la bata que mi madre me regaló por mi cumpleaños el año pasado. Al verme, Lidia se quedó paralizada. Celia, ¿has vuelto? La miré a ella y luego a Héctor. ¿Ha dormido aquí? Héctor frunció el ceño. Estuvo trabajando hasta tarde y se quedó. No te montes películas. Abajo hay una habitación de invitados. ¿Por qué baja del piso de arriba? Lidia se ajustó el cuello de la bata. No lo malinterpretes. Doña Beatriz me dijo que usara la de arriba porque era más cómoda. Mi suegra no tardó en apoyarla. Lidia ayuda a Héctor en los momentos difíciles. No como tú, que solo traes problemas. No me lancé a tirarles del pelo como esperaban. Cogí mi móvil, activé la grabadora y lo dejé en el centro de la mesa. Héctor, te lo pregunto para que quede claro. ¿Me estás echando de mi domicilio legal, reteniéndome el dinero de emergencias y exigiéndome que firme la cesión de mis propiedades? ¿Sí o no? Su rostro se endureció. Apaga el teléfono. Solo quiero que respondas sí o no. Héctor se abalanzó para quitarme el móvil, pero yo retrocedí. En ese momento, doña Beatriz agarró la carpeta donde estaban mis documentos personales. Si no firmas, no te llevas nada. Tiré de la carpeta. Aquí está mi DNI, mi título universitario y mi contrato privado. Usted no tiene derecho a quedarse con esto. Ella apretó la carpeta con fuerza. Todo lo que hay en esta casa es nuestro. Marisa estaba cerca de la cocina, pálida.
Lidia fue a cerrar la puerta del salón para que no se escuchara nada desde fuera. Grité. Marisa, sé testigo de esto. Ramiro está fuera. Si no me devuelven mis documentos, llama a la Policía Nacional. Héctor se desesperó. Celia, ¿quieres convertir mi casa en un mercado? Lo miré fijamente. El que mete a su amante en la cama de su esposa, el que le tira las maletas a la calle y la obliga a firmar papeles. Ese es el que no tiene clase ninguna. Doña Beatriz tiró de la carpeta con más fuerza y dejó escapar. Si pudimos sacar las escrituras de tu madre, ¿te crees que no podemos con estos papelitos? El salón quedó en un silencio sepulcral. No pregunté nada, solo la miré a los ojos durante un largo rato y me volví hacia Héctor. Él esquivó mi mirada. Lidia bajó la cabeza. Esa frase confirmó lo que llevaba sospechando desde que mi madre me llamó angustiada. Ramiro, al oír los gritos, llamó a la policía. Pocos minutos después llegaron 2 agentes. Pidieron calma, obligaron a que me devolvieran mi identificación y levantaron atestado comprobando que yo seguía constando en las escrituras y en el padrón de la vivienda. Uno de los agentes fue muy claro. Cualquier disputa sobre la propiedad debe resolverse de mutuo acuerdo, o en los juzgados, ninguna parte puede retener el equipaje ni obligar a la otra a firmar bajo coacción. Doña Beatriz intentó discutir, pero Héctor la agarró del brazo y le dijo que me los devolviera. Comprobé que estuvieran mi DNI, mi título de máster, el libro de familia y la copia notarial de la casa. Cogí mi ordenador portátil, algo de ropa y la foto que me hice con mi madre en Segovia. Antes de salir, miré la bata que llevaba Lidia. Quédatela. No me pongo ropa que otra persona ha manoseado sin permiso. Lidia se puso colorada, pero no dijo nada. Mientras arrastraba la maleta hacia la puerta, Héctor me siguió y bajó la voz. Si haces esto, te vas a arrepentir. Me di la vuelta. Te di la oportunidad de decirme la verdad, pero preferiste ponerme esos papeles delante. Afuera seguía lloviendo. No miré atrás ni una sola vez. En mi cabeza solo resonaba la frase de mi suegra. Si pudimos sacar las escrituras de tu madre, por primera vez comprendí que el infarto cerebral de mi madre no fue provocado únicamente por el sobresalto de una llamada. El 29 de octubre por la mañana volví al hospital muy temprano. Mi madre seguía en la sala de observación especial, pálida y con el pelo rapado alrededor de la zona de la operación. El médico nos advirtió que no la hiciéramos hablar mucho porque tenía la tensión inestable. Sobre las 9, los dedos de mi madre se movieron. Me levanté de un salto y me acerqué a ella. «Mamá, ¿me oyes?» Le temblaron los párpados y abrió un poco los ojos. Su mirada nublada tardó unos segundos en reconocerme. Intentó levantar la mano derecha, pero apenas pudo moverla unos centímetros. Se la cogí rápido. «No te esfuerces, estoy aquí». Sus labios se movieron débilmente. «No, firmes». Me acerqué más. «¿Qué dices, mamá?» «La casa. Llamaron». Su respiración se entrecortó. Yo quería preguntarle quién la llamó y qué le habían dicho, pero al ver cómo se disparaban los números en el monitor, paré de inmediato. «Lo entiendo. No te preocupes. No he firmado nada». Me apretó los dedos suavemente y volvió a dormirse. El médico entró a revisarla y explicó que tendría momentos de lucidez cortos, pero que aún no estaba fuerte para mantener una conversación. Le pedí que dejara constancia en su informe del momento en que se despertó y de lo que hizo. «No la fuerces a recordar situaciones estresantes», me advirtió el médico. «Su seguridad neurológica es más importante que cualquier respuesta». «Lo entiendo. Esperaré». Lo dije de corazón, pero por dentro bullían decenas de preguntas. En el cajón de la mesilla estaba la bolsa de tela que Asunción había traído. Saqué su móvil. En el registro había 6 llamadas perdidas de un número desconocido justo a la hora de la fiesta. Asunción también había guardado una foto de una tarjeta de visita a nombre del señor Varela, director de cumplimiento normativo del Fondo Ibérico, por si acaso se perdía. Abrí el buzón de voz y escuché a un hombre. «Llamamos para verificar que usted da el consentimiento para que su vivienda en Segovia conste como respaldo financiero para el proyecto Rivera». Después se oía la voz angustiada de mi madre. «No estoy de acuerdo. No he firmado ningún papel. Mi casa no tiene nada que ver con los negocios de mi yerno». Escuché el mensaje 2 veces. A la tercera, me temblaban las manos. La abogada Raquel llegó al hospital al recibir mi mensaje, escuchó el buzón de voz y dijo: «Lo primero es enviarles una denegación oficial. Nada de llamadas ni mensajes informales. Si no firmó, ¿por qué tienen su dirección exacta y el número del registro de la propiedad? Y para saber eso, hay que exigirles el expediente de recepción, pero solo podemos pedir información sobre lo que atañe a tu madre». Redactamos el escrito allí mismo, en la sala de espera. Raquel expuso que doña Teresa no consentía el uso de su inmueble para ninguna operación y exigía la paralización inmediata del proceso hasta que la propietaria lo ratificase. A mediodía,
El señor Varela me devolvió la llamada. Le confirmo que la casa de doña Teresa no ha sido hipotecada ni inscrita en ningún registro de garantías. Justo cuando solté un suspiro de alivio, continuó. No obstante, el Fondo Ibérico adelantó 300.000 euros a Inmobiliaria Cierzo, basándose en el compromiso de la empresa y en un preacuerdo firmado con el nombre de doña Teresa. ¿Qué preacuerdo? Ya le he dicho que ella no firmó nada. Estamos revisándolo todo. Si me presentan una petición legal, les dejaremos cotejar los documentos. Esa misma tarde, tras confirmar el protocolo, Raquel y yo fuimos a las oficinas del Fondo Ibérico. El señor Varela no nos dejó llevarnos el expediente, pero nos mostró las copias en su despacho. Al mirar la parte final del documento, sentí un vuelco en el corazón. La firma de Teresa era idéntica a la que mi madre había hecho en el Poder Médico 2 años atrás. No solo el trazo final era igual, sino que había una pequeña mancha de tinta que coincidía a la perfección. Señalé la página. Esta no es la firma de mi madre en este documento. Es un corta y pega de otro papel. ¿Tiene algo con qué compararlo?, preguntó Varela. Tenía una copia del poder notarial, pero estaba guardado en un cajón de mi casa. Las palabras de doña Beatriz retumbaron en mi cabeza. Si pudimos sacar las escrituras de tu madre, un escalofrío me recorrió la espalda. El señor Varela nos explicó que el fondo solo había hecho un pago inicial, y que el expediente aún no servía para constituir una hipoteca. Por eso habían procedido a confirmar telefónicamente. Raquel preguntó, ¿quién les envió el expediente? Vino desde el correo oficial de Cierzo, y la confirmación lleva el certificado digital del director general, don Héctor Ibáñez. Al ver el nombre de mi marido en la pantalla, comprendí que ya no era una vaga sospecha. Ese certificado pertenecía al hombre que había dormido a mi lado durante 6 años. En el viaje de vuelta al hospital, apenas hablé. Raquel me dijo tras un rato de silencio, tienes que separar dos cosas. Que tu madre se desmayó tras esa llamada es un hecho con hora exacta, pero no podemos concluir nosotros que ese impacto le causara la hemorragia. Eso tiene que decirlo un perito médico. Lo que sí podemos afirmar es que usaron sus papeles sin su permiso y que cobraron 300.000 euros por ello. Miré los árboles que pasaban fugazmente por la ventanilla. En solo unos días, mi matrimonio se había desmoronado, revelando infidelidades, control económico, coacciones, y ahora, una falsificación documental. Al llegar, me senté junto a la cama y puse mi mano sobre la de mi madre. Tranquila, mamá. Aún no sé quién falsificó tu firma materialmente, pero sí sé que enviaron los papeles usando la identidad electrónica de Héctor. Raquel, de pie a mi espalda, me dijo con voz grave. A partir de ahora, esto ya no trata sobre cuernos o peleas con la suegra, Celia. Me giré a mirarla. Alguien se ha lucrado con 300.000 euros usando el nombre de tu madre. Apreté la mano de mi madre. El dolor que sentía ya no era un arrebato de rabia. Se había asentado en mí, frío y afilado como una cuchilla recién amolada. La tarde del 30 de octubre, la abogada Raquel me llevó a la sede del Grupo Alborán. Había pasado frente a ese edificio infinidad de veces, pero nunca había entrado como la hija de su fundador. A ojos de los recepcionistas, yo era solo una visita con cita para ver al presidente, don Arturo Navarro. Me esperaba en una sala de reuniones pequeña junto a una chica joven que llevaba una camisa blanca impecable y el pelo recogido. Nada más verme, él se levantó. ¿Cómo está hoy tu madre? Los médicos dicen que está estable, pero aún en observación intensiva. Dejé la carpeta sobre la mesa. Aquí está el preacuerdo con el nombre de mi madre, la grabación de su negativa y la prueba del pago de 300.000 euros del Fondo Ibérico. Arturo Navarro hojeó un par de páginas y su expresión cambió al ver el registro de aprobación de Héctor. Agarró el teléfono. Ordenaré su destitución esta misma tarde. La chica que estaba sentada frente a nosotros interrumpió de inmediato. Papá, no puedes hacer eso. La miré y ella se levantó para presentarse. Soy Nuria, subdirectora del Departamento Jurídico y de Cumplimiento Normativo. El parentesco en su respuesta era evidente, pero su tono era tan profesional como si hablara con un extraño. Don Arturo frunció el ceño. Ese hombre ha usado la documentación de su madre para sacar dinero. ¿A qué quieres que espere? A un proceso que nadie pueda invalidar, respondió Nuria. Acercó los papeles hacia ella, pero no los abrió. Tú eres el presidente del consejo. Celia es tu hija biológica. Héctor es tu yerno, y actualmente está en pleno conflicto matrimonial con ella. Si firmas una destitución inmediata basándote solo en estos papeles, él dirá que es una venganza familiar. No me pude contener. ¿Lo estás protegiendo? Nuria me miró. Estoy protegiendo la solidez de las pruebas que traes. ¿Qué más quieres investigar si hay 300.000 euros de por medio y la firma de tu madre falsificada? ¿Comprobar el origen de los archivos? ¿Quién tenía permisos de acceso en el flujo de dinero? ¿Y qué hizo cada uno?
No podemos ver un simple registro electrónico y actuar de jueces pasando por encima de los tribunales. Solté una risa seca, muy propio de la familia Navarro, siempre escudándose en el protocolo. Mi madre casi se muere. Y vosotros solo os preocupáis de que al director no se le mueva la silla. Arturo intervino. Nuria no lo dice por eso, pero Nuria se enderezó y su mirada se volvió de hielo. ¿Te crees que protejo a Héctor porque tengo miedo de que tú vuelvas para quitarnos nuestra parte? La pregunta apuntaba exactamente a lo que yo estaba pensando. Es posible, respondí. Soy la hija desaparecida de hace 20 años que ahora vuelve con un escándalo bajo el brazo. Tienes motivos para creer que vengo a reclamar algo. Nuria hizo una pausa de unos segundos. No necesito proteger mi sitio salvándole la cabeza a un corrupto, pero tampoco pienso dejar que ganes simplemente diciendo que tu papá es el presidente. Me puse en pie. Nunca he usado esa excusa. Entonces hagámoslo bien, contestó. Si mi padre lo echa hoy porque tú traes esta carpeta, mañana toda la empresa dirá que usaste a tu padre para hundir a tu marido. Y dentro de 10 años, aunque todo sea cierto, te seguirán recordando como a una enchufada. El silencio invadió la sala. Odiaba cómo hablaba, pero odiaba aún más que tuviera razón. Raquel, mi abogada, habló en tono conciliador. ¿Qué propones entonces, Nuria? Nuria le pasó un documento. Arturo Navarro se inhibe de cualquier votación referente a Héctor Ibáñez. Entregamos el expediente al comité de auditoría y contratamos a un inspector independiente, el inspector Alonso, para liderarlo. Toda la documentación que traiga Celia debe entregarse bajo acta, haciendo copias precintadas y declarando su origen. Y mientras tanto, Héctor seguirá sentado en su silla de director. Los permisos de acceso a cualquier sistema económico serán suspendidos inmediatamente. Si existe riesgo de destrucción de pruebas o peligro económico, el Consejo tomará medidas cautelares en la medida de su autoridad. ¿Cuánto tiempo tardarán? No te prometo fechas. Una investigación rápida suele ser una investigación mal hecha. Arturo me miró, notó mi recelo y rectificó. Quiero defender a mi hija, pero Nuria tiene razón. Si dicto sentencia hoy, le daré la excusa perfecta para hacerse la víctima. Recogí mis cosas. Tengo que pensarlo. Esa noche le conté todo a mi madre. Estaba más despierta, pero le costaba hablar. Tras escucharme, negó con la cabeza lentamente. Estás muy dolida, Celia, y tienes derecho a estarlo. Pero si buscas justicia, tienes que andar por el camino recto. Le acomodé las sábanas. El camino recto es muy largo, mamá. Mejor ir despacio que ir por el mal camino. Quien tiene la conciencia tranquila no teme dar la cara. No dejes que nadie diga que ganaste por ser la hija de un hombre rico. Esa frase me recordó a Héctor. A él le aterraba que se supiera que su mujer le arreglaba los informes, porque necesitaba que todo el mundo pensara que el éxito era únicamente suyo. Si yo usaba el poder de Arturo Navarro para aplastarlo, ¿no estaría haciendo lo mismo? ¿No estaría dejando que otro hiciera el trabajo que me correspondía a mí? A la mañana siguiente, volví al grupo Alborán. Nuria tenía preparada el acta de entrega. En la mesa había 3 sobres precintados para discos duros, memorias y documentos físicos. Entregué el teléfono de mi madre con la grabación, los archivos del Fondo Ibérico, el audio que grabé en el chalet y mi ordenador personal. ¿Te has quedado con copias?, preguntó Nuria. Mi abogada tiene un juego compulsado. Nuria asintió. Todo en orden. La miré. ¿Tú siempre hablas como si fueras un código penal andante? A Nuria se le escapó una levísima sonrisa. Cuando estoy tensa, suelo sonar un poco brusca. Un poco no. Bastante. Ella no lo negó. Fue el primer momento en el que se percibió algo parecido a una dinámica de hermanas, aunque aún estuviéramos a años luz de ello. Arturo firmó un documento en el que se apartaba voluntariamente de cualquier decisión relacionada con Héctor Ibáñez. No podía presionar a los auditores ni pedirles informes parciales, ni podía acceder a la información en bruto si no se lo permitía el Consejo. Miré su firma. Un padre ausente de mi infancia que ahora daba un paso atrás para que nadie pudiera decir que yo dependía de él. A la mañana siguiente, cuando me reuní con el inspector Alonso, jefe de la auditoría independiente, me dijo: desde este momento, revisaremos tanto lo que juegue a su favor como lo que le perjudique, señora Ortiz. ¿Está de acuerdo? Miré el portátil que me había acompañado en 6 años de matrimonio. Ahí no solo había cifras, estaban mis correos, mis disculpas para él, mis mensajes suplicándole que viniera a cenar, y todas las madrugadas que sacrifiqué para tapar sus errores. Firmé el acta de consentimiento. Estoy de acuerdo. Solo les pido que no pasen nada por alto. Cuando vi que guardaban el ordenador en la bolsa precintada, me di cuenta de algo. Ir por el camino recto no significa enseñar solo la parte bonita. Significa dejar que tus partes más débiles, ingenuas y vergonzosas queden expuestas bajo una lupa. Y yo estaba dispuesta a hacerlo.
El 31 de octubre llegué temprano al despacho de Raquel. Tras la ventana, el cielo de Madrid estaba encapotado y el viento arrastraba las hojas secas. Miraba el móvil constantemente, sin probar mi taza de té frío. El equipo de auditoría llevaba trabajando toda la noche con los servidores de Cierso. Y a mí, no se me permitía contactar con nadie. Raquel me llamó la atención. Celia, llevas 10 veces mirando la pantalla. Suspiré. No sé qué habrán encontrado. Esperar es peor que discutir a gritos, ¿verdad? Sonreí amargamente. Cuando discutes, al menos sabes lo que piensa el otro. Hacia las 10 llamó el inspector Alonso. Nos citó a mí y a Raquel en una sala apartada. Sobre la mesa había 5 carpetas con el sello oficial. A simple vista, solo compartían el nombre de la otra empresa. Agencia Prisma. El inspector abrió la primera carpeta. Estudio de comportamiento del cliente. Mostró un documento de 100 páginas. La mayor parte estaba copiada y pegada de un informe gratuito de Internet. Solo le habían cambiado el tipo de letra, la portada y el nombre del proyecto. La segunda era atención a agencias. La lista contenía más de 300 números, pero al llamar de forma aleatoria, la mayoría no existía o pertenecían a empleados de Prisma o a familiares de Fabián. La tercera, la gala de presentación para 1000 invitados. Alonso puso 2 fotos juntas. La imagen de justificación en la factura era de otro evento celebrado 4 meses antes del contrato. Se veía claramente el logotipo de otro proyecto mal borrado en una esquina. Pregunté, ¿se firmaron los 5 a la vez? No, se dividieron en 5 fechas, todos de 200.000 euros, el límite exacto para que el director general pudiera aprobarlos sin someterlos al comité de inversiones. Raquel apuntó despacio. Lo fraccionaron para evadir el control. Alonso no quiso adelantarse, pero nos enseñó algo clave: los metadatos de los informes. Documentos distintos, creados en días distintos, pero desde el mismo equipo y por la misma usuaria inicial. Lidia. No me sorprendió, pero sentí una punzada en el pecho. Alonso continuó. Los 5 estaban aprobados con el certificado digital de Héctor Ibáñez, y las horas de entrada coincidían con su dirección IP habitual. Héctor dirá que Lidia cogió su ordenador o usó su firma sin permiso. Por eso no nos detuvimos ahí. Mostró un gráfico con el flujo del dinero. 1.000.000 de euros saliendo de Cierso y entrando en Prisma. Luego se dividía. Una parte pagó a deudores antiguos de un proyecto cerrado, otra cubrió alquileres y descubiertos de Fabián, y un bloque grande se transfirió a una promotora de pisos de lujo cerca del Parque del Retiro. La compradora oficial que figuraba en la reserva era Lidia. Al leer ese nombre, todas aquellas excusas de Héctor sobre Lidia durmiendo en mi casa por exceso de trabajo me parecieron un chiste de mal gusto. Los 300.000 euros adelantados por el Fondo Ibérico tampoco se habían guardado. 2 días después de recibirlos, Héctor autorizó un trasvase de fondos a Prisma, justificándolo como gastos de despliegue inicial, aunque no se daban los requisitos. ¿Así que usaron el dinero del Fondo Ibérico para tapar el agujero anterior? Pregunté. Los datos apuntan a ese movimiento. En ese instante se abrió la puerta de la sala y entró Nuria con un papel en la mano. Tenemos novedades, dijo. Héctor acaba de enviar una queja al Consejo de Administración, denunciando que usted robó documentos secretos de Cierso, los almacenó en su disco duro de manera ilícita, y se confabuló con su padre para chantajear a la empresa. Casi me echo a reír al llegar al final del texto. ¿Me acusa de robarle los mismos informes que él me traía a casa para que yo los corrigiera? Nuria no se rió. El problema es que en su portátil hay muchísima documentación de la empresa. Si no demuestra cómo llegó ahí, esta denuncia le dará muchos dolores de cabeza. Respondí indignada. ¿Piensas que yo cogí esa información a escondidas? Su forma de replicar era fría como siempre, pero esta vez no perdí los nervios. Sabía que intentaba que el caso no se convirtiera en un drama pasional y se ciñera a la legalidad. Héctor también había mandado una circular a los jefes de departamento, presentándose como víctima de un acoso familiar originado por un simple divorcio. Afirmaba que toda decisión económica se tomó pensando en el bien del proyecto Rivera, y que yo, resentida, estaba manipulando papeles a los que tuve acceso durante nuestra convivencia. En una sola mañana, el ambiente en Cierso dio un vuelco. Algunos que antes se mantenían neutrales ahora decían que esto era solo una pelea entre la hija del presidente y el exmarido. Otros murmuraban que a las peleas de ricos es mejor ni acercarse. Miré el papel con las manos temblorosas. Hace 6 años, cada vez que Héctor abría su portátil en casa me decía que éramos un equipo. Y ahora, usaba esos mismos documentos para tildarme de ladrona. Raquel me preguntó. ¿Alguna vez te conectaste tú misma a la red de la empresa con sus credenciales? No. Te los mandaba a tu correo personal o en un pincho USB.
¿Hay algún email suyo pidiéndote expresamente que los editaras? Sí, pero no sé si los habré borrado todos. El inspector Alonso intervino. Haremos un rastreo forense de su dispositivo. Comprobaremos fechas de recepción, origen de los correos, IPs y rastros de modificaciones. Nuria me advirtió. Para hacer eso habrá que revisar sus correos personales y los de Héctor. Entendí que me estaba dando la opción de negarme. En ese ordenador había correos muy íntimos que no quería que nadie leyera. Las súplicas de Héctor para que trabajara hasta la madrugada, los míos rogándole que bebiera menos en las cenas de empresa, y los mensajes donde le preguntaba por qué llegaba cada vez más tarde. Hay heridas de las que se puede hablar, pero permitir que unos extraños las lean línea por línea es como dejar que entren en tu dormitorio. Le pregunté. ¿Qué pasa si me niego? Si se niega, dijo Nuria. Directa. Héctor mantendrá su versión de que robó los datos. La auditoría no funciona a base de fe. Miré al inspector Alonso. Revisarán cosas que no tengan nada que ver con esto. Solo aplicaremos filtros de búsqueda relacionados con la manipulación de informes, rastreos de envío e intervenciones, y habrá un perito legal supervisando para que ningún dato personal innecesario conste en los autos. Me quedé en silencio mucho rato. Afuera, el viento estampó una hoja amarilla contra el cristal de la ventana. Me sentí como esa hoja, creyendo estar a salvo en un hogar, solo para descubrir que la tormenta me demostraba que aquel lugar nunca fue mío. Firmé el consentimiento para la peritación extendida. Revisen todo el historial. Yo no he robado nada. Raquel me puso la mano en el hombro. ¿Estás segura? Lo estoy. No sabía si el resultado me salvaría o me humillaría más sacando a la luz mis secretos, pero ya no me quedaba otra salida que dejar que la verdad hablase por sí sola. Me di cuenta de que mi silencio protector no solo había servido para que él se llevara todo el mérito, sino que se había convertido en la trampa perfecta para acusarme de robo. El 1 de noviembre me llamaron para darme los resultados periciales preliminares. La noche anterior no pegué ojo, no porque temiera que encontraran algo ilegal, sino por saber que mi vida privada de los últimos 6 años estaba bajo la lupa de desconocidos. En el despacho solo estaban el inspector Alonso, Nuria, Raquel y 2 informáticos. En una pantalla proyectaban los registros. El informático empezó. Hemos cruzado horas, IPs, archivos adjuntos e historiales de guardado. La inmensa mayoría de los documentos internos de Cierzo hallados en el equipo de Celia Ortiz provienen del correo electrónico personal de Héctor Ibáñez. Abrió un mensaje de hacía 4 años. Héctor decía, échale un ojo a los números. Mañana tengo que exponerlo, pero que no se entere nadie de que me has ayudado. Otro mensaje enviado a la 1:17 de la madrugada. Reescribe tú lo del análisis de riesgos. Lo que ha mandado el departamento parece hecho por niños. No puedo ir a la junta con eso. Y otro, con solo 2 líneas. Mándame el bueno. Es la última vez, te lo juro. Si te preguntan, no digas nada. El corazón se me encogió. Aquella última vez se había repetido en incontables ocasiones. El informático abrió el registro de uno de los planes de inversión clave. La versión inicial que Héctor envió apenas tenía datos y carecía de plan de riesgos. 4 horas después, el archivo devuelto por mí incluía flujos de caja, 3 escenarios de viabilidad y planes de recortes. Y la versión definitiva que Héctor colgó en el servidor corporativo era prácticamente idéntica a la que yo envié. Alonso me miró. ¿Recibía usted alguna remuneración o reconocimiento por esto? No. Lo consideraba ayudar a mi marido. Nuria habló con un tono un poco más suave. ¿De cuántos archivos hablamos? El experto respondió. 43 documentos con modificaciones significativas de la usuaria, de los cuales 11 resultaron fundamentales para la valoración positiva de la labor gerencial del señor Ibáñez. Esa cifra no me dio ninguna alegría. Recordé las noches preparándole café muy diluido, porque le dolía el estómago, y matándome a hacer tablas de Excel mientras él roncaba en el sofá. Por las mañanas se arreglaba el nudo de la corbata, cogía mis papeles y decía, te lo compensaré de verdad. Había pasado 6 años esperando esa compensación. El informático cerró la presentación confirmando que no había ningún rastro de accesos no autorizados a las cuentas corporativas por mi parte. Todo provenía del marido. El inspector Alonso cerró su informe. Por tanto, la acusación de robo de datos carece de fundamento técnico. Al revés, el señor Ibáñez fue quien extrajo información interna para que la manipulara alguien ajeno a la empresa. Había sido exonerada, pero me sentía completamente vacía. Supongo que el verdadero dolor llega cuando te cuantifican en números todo lo que te has sacrificado. 43 informes. 43 veces di un paso atrás para que él avanzara. Y él había intentado usar eso mismo para tildarme de delincuente. Nuria empujó un vaso de agua hacia mí. Beba. Lo cogí, pero no lo probé. Me dijo en voz muy baja.
Siento haberla tratado como a una sospechosa el otro día. Sé que, de no haber sido yo, alguien lo habría hecho igual, pero comprendo que debió ser muy duro. La miré. Es duro, pero es mejor que me traten así a que me den la razón solo por ser tu hermana mayor. Fue la primera vez que vi que los ojos de Nuria perdían su frialdad defensiva. Mientras yo escuchaba mis correos, Héctor recibió la noticia de que su contraataque había fracasado, y en lugar de llamarme, fue directo a por Lidia. Según supe más tarde por los registros de Cierzo, la encerró en su despacho y le puso un papel delante. Firma esto, le ordenó. Confiesa que organizaste lo de la casa de Teresa, que hablaste con tu hermano por tu cuenta y que copiaste mi certificado digital. Lidia palideció. Tú me dijiste cómo hacerlo. Tengo tus mensajes. Soy una secretaria. Es normal que tenga tus claves para hacer trámites. Si me echas la culpa, me buscaré el mejor abogado. Lidia se rió con amargura. ¿Y el piso que ibas a poner a mi nombre? Ya hemos pagado la entrada. Héctor golpeó la mesa. Aún no está a tu nombre. No te creas que por unos mensajitos románticos me vas a hundir a mí también. Lidia lo miró incrédula. El hombre que decía que era la única que lo comprendía ahora le soltaba. ¿Piensas dejarnos a mí y a Fabián tirados? Héctor le habló muy bajo. Si firmas, te pondré abogados. Pero si vas en mi contra, te denuncio por estafa, uso ilícito de mi firma y por robar datos corporativos. Era exactamente lo mismo que había intentado conmigo. Solo si él triunfaba, su entorno estaba a salvo. Héctor no quería a nadie lo suficiente como para sacrificarse. Solo valoraba a quienes servían para apuntalar su silla. Tras marcharse Lidia, Héctor llamó a su madre. Ella cogió el teléfono al instante. ¿Has comido, hijo? ¿Estás más delgado estos días? Él no le preguntó cómo estaba. Le dijo directamente que si la auditoría le preguntaba por el poder notarial, ella debía decir que rebuscó en mis cosas por curiosidad, que se lo dio a Lidia y que él no tenía ni idea. Doña Beatriz se quedó callada, dudando. Pero si tú me pediste la llave, hijo. Dije que lo miraran, pero si digo eso dirán que fue una orden mía. Tú diles que fue cosa tuya y de Lidia. Ella bajó la voz, angustiada. ¿Me pides que me eche toda la culpa yo sola? Héctor perdió la paciencia. Eres mi madre. Si no me ayudas tú ahora, ¿quién lo va a hacer? Cuando pase esto me encargaré de ti. Doña Beatriz no supo qué contestar. La mujer que estaba dispuesta a tirarme las maletas a la calle para defender a su hijo a ciegas, por fin entendía que ella misma no era más que un escudo humano que él sacrificaría si hiciera falta. Por la tarde volví al hospital. Mi madre estaba dormida, y Arturo Navarro, sentado junto a la ventana leyendo unos informes, no me preguntó qué tal había ido. Yo fui la que se lo dije. Han confirmado que los documentos me los mandó Héctor. He quedado limpia. Me miró fijamente. ¿Pero no te sientes victoriosa? Negué con la cabeza. Siento que he perdido el tiempo. Le he contado lo de los 43 informes. Arturo permaneció en silencio un rato, y luego me dijo: la gente puede robarte tu trabajo un tiempo, pero nadie puede robarte tu inteligencia. Me miré las manos, eran los mismos dedos que habían tecleado de madrugada para salvar a Héctor de quedar en ridículo. Solo que a partir de ahora, nunca más volverían a trabajar en la sombra para que brillara otro. A la mañana siguiente, el 4 de noviembre, mi madre ya tomaba papillas y, aunque débil, su mirada estaba más lúcida. Mientras bajaba a la cafetería para hablar con Raquel, apareció Héctor. Llevaba una camisa azul, un gran ramo de margaritas blancas y una espectacular cesta de frutas. Desde lejos parecía el yerno perfecto que corre a ver a su suegra enferma tras unos días de mucho estrés laboral. Preguntó en el mostrador de enfermería por la señora Teresa. Una de las enfermeras reconoció su nombre en el registro, pero le preguntó: ¿tenía usted hora de visita? Quería verla aunque fueran 5 minutos. He estado muy liado. Sonaba tan educado que, de no conocerle, yo también me habría conmovido. Yo estaba en el despacho de los asesores al fondo del pasillo viendo los datos que Lidia acababa de entregar. No sabía que Héctor había conseguido colarse en la habitación. Mi madre compartía habitación con otra paciente recién operada de cadera. Como la familia de esta señora no estaba, Héctor se sentó junto a la cama y colocó la cesta en la mesilla. ¿Cómo se encuentra? Mi madre le miró, pero no dijo nada. Él sonrió forzadamente. Perdóneme por no venir antes. La empresa ha sido un caos. Mi madre habló despacito. A mí no me llame madre, Héctor. A él se le borró la sonrisa. ¿Sigue enfadada por lo de Celia? Todo matrimonio tiene sus riñas, pero al final la sangre tira. En un matrimonio nadie le roba los papeles a la madre del otro. Héctor miró de reojo a la señora de la otra cama, que tenía los ojos cerrados, y bajó el volumen. He venido por eso precisamente. Ha habido un pequeño malentendido y necesito su ayuda. Sacó un par de folios y una pluma estilográfica. Mi madre al ver los papeles cambió el rictus. ¿Qué es esto?
Es un documento donde declara que consintió a usar su vivienda como aval, pero que por su estado de salud los papeles oficiales se retrasaron. Yo no he dado ningún consentimiento. Ya, bueno, pero en su momento las cosas no quedaron claras. Si firma esto ahora, el expediente cuadrará y el proyecto se salvará. Mi madre apartó la mirada. Lléveselos. Héctor arrimó la silla. Escuche un momento. Si esto no se arregla, el Fondo Ibérico pedirá que le devolvamos el dinero. El banco congelará el crédito, y cientos de familias se quedarán en la calle por nuestra culpa. Mi madre cerró los ojos. El que ha hecho las cosas mal es usted. No se esconda detrás de sus empleados para dar pena. Él insistió. Pongo la mano en el fuego. No hay ningún peligro. La casa sigue a su nombre. No va a perderla. Solo firme aquí y nadie perderá nada. Teresa lo miró a la cara. Ha usado mi nombre sin mi permiso, y ahora me dice que nadie pierde nada. Solo quiero salvar la empresa. ¿Salvar la empresa obligando a alguien en la cama de un hospital a mentir por usted? Héctor, irritado, dejó la pluma sobre las sábanas. Firme. Si esto estalla, todos dirán que su hija se ha valido de su padre, el millonario, para vengarse de su marido. Mi madre dejó escapar una risita seca y amarga. ¿Y a mí qué me importa lo que diga la gente? Héctor se puso furioso. Yo vengo aquí con toda mi buena voluntad, firme, y no habrá más problemas. Agarró la pluma y le sujetó la mano derecha a mi madre, forzándola para acercar la pluma al papel. Ella intentó retirar la mano, pero no tenía fuerza. En la cama de al lado, la paciente mayor llevaba rato con los ojos abiertos. Al ver aquello, tocó el botón de emergencia llamando a las enfermeras. El sonido hizo que Héctor se apartara. ¿Qué hace usted?, le gritó a la anciana. La mujer, impertérrita, contestó. Llamar a alguien competente. Esto es un hospital, no una notaría de mala muerte. En ese instante entré en la habitación junto a una enfermera. ¿Qué ocurre aquí?, pregunté. Mi madre señalaba los papeles respirando muy fuerte. No voy a firmar. Me está obligando. La enfermera le indicó a Héctor que saliera. La paciente tiene un postoperatorio craneal crítico. No puede estar sometida a este estrés. Él intentó justificarse. Es un asunto doméstico. Cuando vi los papeles, comprendí lo que intentaba. Eran la coartada perfecta. Le quité los papeles y los leí por encima. ¿Has venido a ver cómo está mi madre o a buscar una firma para librarte de la cárcel? No te pongas histérica. Solo busco salvar Cierzo, salvarla falsificando contratos fantasmas y ahora, rematando con la coacción a una enferma recién operada del cerebro. Héctor, viéndose acorralado, me susurró. Celia, cálmate. Lo hablamos en casa en privado. Mantuve la mirada fija en él. A partir de ahora, tú y yo solo hablaremos mediante abogados. Se quedó helado. Me había llamado su esposa durante 6 años, y yo a él marido. Pero un marido no le clava una pluma en la mano a su suegra enferma para salvar su puesto de trabajo. Él apretó los dientes. ¿Te crees intocable porque ese don Arturo te apoya? Hablaré yo mismo con él. Un hombre que os abandonó hace 20 años sabrá muy bien cómo funciona el mundo real. Me quedé mirándolo durante unos segundos. Él aún no había atado cabos, y no sabía que don Arturo Navarro no era solo un hombre rico. Era el mismísimo presidente del grupo que controlaba su inmobiliaria. Ve y búscalo, si eso quieres. Me quitó los papeles y los metió en su maletín. Los de seguridad llegaron en ese momento y lo escoltaron hasta la salida. Al irse, se dio la vuelta. Me estás cerrando todas las puertas, Celia. No me culpes de lo que pase luego. Le contesté, con total frialdad. El camino de vuelta lo cerraste tú, cuando bloqueaste la tarjeta del hospital. Hoy solo le has dado el último empujón a la puerta. Héctor se marchó, desapareciendo por el pasillo. La cesta de frutas se quedó allí, como un triste monumento a su falsedad. Me senté y le cogí la mano a mi madre. Siento no haber estado aquí para que no entrara. No es culpa tuya. La anciana de la cama contigua me miró. Hija, las cestas muy grandes a veces traen muy malas intenciones. La gente de bien no obliga a un enfermo a firmar papeles cuando no pueden ni sujetar una cuchara de sopa. Le di las gracias inclinando la cabeza. Lo que Héctor no sabía era que, desde lo de la llamada telefónica del Fondo Ibérico, Raquel había aleccionado a mi madre para que, si alguien de la inmobiliaria o de la familia aparecía para hablar del tema, encendiera la grabadora del teléfono y lo dejara en la almohada. Mi madre lo había grabado todo. Además, las cámaras de seguridad del pasillo tenían la hora exacta a la que había entrado con la cesta y a la que seguridad lo había echado. Esa tarde miré las hojas de los árboles desde la ventana. Siempre pensé que por muy dañado que estuviera mi matrimonio, quedaría algún lazo.
Pero ese lazo se cortó para siempre el momento en el que él decidió priorizar su sillón por encima de todo. El 6 de noviembre, el Consejo de Administración del Grupo Alborán dictó la suspensión temporal de funciones de Héctor Ibáñez como director general. La resolución no afirmaba aún que hubiera cometido un delito penal. Solo indicaba que se interrumpía su labor gerencial para proteger los activos, detener transacciones irregulares y dar soporte a la investigación de los auditores. Pero para Héctor, fue como si lo decapitaran. Se anularon sus pases a la zona de directivos, se bloquearon todas sus contraseñas. El despacho donde recibía saludos respetuosos ahora solo se abría con el permiso de los inspectores. Cuando un subalterno le entregó el documento, él lo tiró a la mesa. ¿Quién ha firmado esto? El Consejo de Administración. ¿Arturo Navarro estaba presente? El acta recoge que el presidente Navarro se ha abstenido por posible conflicto de intereses. Héctor se quedó pensando. ¿Qué conflicto? El empleado no respondió ni salió de la oficina. Esa misma mañana, el Fondo Ibérico envió un requerimiento oficial exigiendo la devolución inmediata de los 300.000 euros más los gastos ocasionados por el engaño. El banco paralizó todos los fondos del proyecto Rivera por no cumplir las garantías exigidas. Héctor no dejaba de recibir llamadas de proveedores enfurecidos. Aquellos que le reían las gracias lo hacían por el poder que su pluma tenía en la empresa. Ahora que se la habían arrebatado, nadie quería ponerse al teléfono. Ese mediodía, según declararía posteriormente, Héctor volvió a casa y revolvió la caja donde guardábamos los papeles importantes de nuestra relación. En el certificado de matrimonio que rellenamos 6 años atrás, en el nombre de mi padre ponía Arturo Navarro. Profesión, empresario. Dirección, finca privada en la Sierra de Guadarrama. Héctor llamó a su madre de inmediato. Mamá, ¿tú llegaste a conocer al padre de Celia? Nunca, ni apareció en la boda. Lo único que me dijo Celia es que los abandonó cuando era pequeña. ¿Y qué si tiene dinero? Un padre que no quiere saber nada de su hija no pinta nada aquí. Esas palabras reafirmaron a Héctor. Estaba convencido de que mi padre era simplemente un hombre rico, que vivía su vida con una nueva familia, y que no le importaba su antigua hija. En ese momento, cogió un sobre en blanco y metió una cantidad nada desdeñable de billetes que más tarde quedaría reflejada en los autos policiales. A sus ojos, un regalo lo suficientemente generoso para abrir una puerta. Quería llevar también una oferta de mediación, en la que yo retiraría los cargos y aceptaría que se trataba todo de una mera disputa conyugal, prestando los avales requeridos. Héctor estaba seguro de que un hombre de negocios que priorizó su empresa sobre su propia familia lo entendería perfectamente. 2 hombres razonables, cara a cara, podrían llegar a un buen trato. Sobre las 3 de la tarde, llamó al teléfono de la Casa de la Sierra. ¿Con quién desea hablar? Soy Héctor Ibáñez, el yerno de Arturo Navarro. Necesito hablar de asuntos domésticos de máxima urgencia. La llamada pasó por varios filtros hasta que don Arturo contestó en persona. ¿Quiere verme? Héctor rebajó el tono, volviéndolo muy amable. Sí, don Arturo. Se ha producido un malentendido bastante grave con Celia, y creo que podríamos aclararlo hablando como 2 caballeros. Don Arturo calló un instante y dijo: Mañana a las 9 le espero en el centro de convenciones de la finca privada en la Sierra de Guadarrama. Traiga todo lo que considere que prueba su versión. Héctor no se percató del detalle de que la finca era propiedad corporativa. Solo pensó que su suegro le había dado una cita discreta en un lugar elegante. A la mañana siguiente, se enfundó su mejor traje, la misma corbata con la que tomó posesión del cargo de director, y el sobre con dinero en el maletín. Al llegar a la finca, algo empezó a olerle mal. No había carteles de casa privada, y en la entrada enorme figuraba el logo tallado en piedra del Grupo Alborán. El guarda jurado revisó su identidad exhaustivamente antes de levantar la barrera. En la explanada aparcaban coches que Héctor reconocía: el coche de los consejeros del grupo, el del inspector Alonso y el de los socios del Fondo Ibérico. ¿Hay alguna cumbre de directivos hoy aquí?, preguntó a su chofer. El chofer se encogió de hombros. No me consta. Héctor se ajustó los puños de la camisa. Seguía creyendo que don Arturo era amigo íntimo de los directivos del grupo y había pedido prestada una sala, sin imaginarse el porqué de tanto coche oficial. Un empleado lo acompañó hasta la sala de reuniones de la 2ª planta. Al entrar en el pasillo, se cruzó con 2 altísimos ejecutivos del grupo, a los que él tardaba meses en conseguir cita. Le asintieron con frialdad y no le llamaron director Ibáñez. Cuando abrió la puerta doble de caoba, Héctor me vio a mí en un extremo de la gran mesa de juntas. A mi lado estaban Nuria y mi abogada Raquel. Frente a nosotras se sentaba el inspector Alonso, y más allá el equipo legal del Consejo de Administración junto al señor Varela del Fondo Ibérico,
Héctor se detuvo en seco. Celia, ¿qué haces tú aquí? No respondí como su esposa. Me han convocado para una auditoría conjunta. Puso el maletín en el suelo, con los ojos echando chispas. Has venido para tenderle una emboscada a mi cita con tu padre. Nuria levantó la vista. Señor Ibáñez, esta es una reunión oficial levantada en acta. Le ruego guarde la compostura. Héctor la miró con desdén. ¿Y ustedes, la hermana pequeña, han montado un juicio familiar clandestino? Soy la representante legal del Departamento de Cumplimiento Normativo de esta corporación, aclaró Nuria de forma aséptica. El presidente Navarro ni dirige ni sanciona directamente este expediente. Héctor se burló. Ah, claro. ¿Y dónde está su querido padre? Yo he venido a hablar con él, no con ustedes. Justo en ese momento, las puertas correderas del fondo se abrieron. Todos los consejeros, abogados e inspectores se levantaron al unísono. Don Arturo Navarro entró en la sala. No iba de traje diplomático. Vestía una camisa blanca sobria y una americana de lana oscura, y sin embargo, los máximos directivos de Cierzo bajaron levemente la cabeza. Buenos días, presidente. Vi cómo se desfiguraba la cara de Héctor. Sus ojos iban frenéticamente desde don Arturo hasta mí, pasando por el rostro inmutable de Nuria, y terminando en el escudo del Grupo Alborán grabado a láser en el enorme panel de madera de la pared. Arturo Navarro, presidente y socio fundador del Grupo Alborán. El maletín de cuero resbaló de la mano de Héctor y cayó al suelo, dejando asomar la esquina del sobre grueso lleno de dinero entre las carpetas desordenadas. Durante 6 años, Héctor había deseado arrimarse al Grupo Alborán, alabando continuamente a la cúpula, y ahora se daba cuenta de que la mujer a la que creía inútil era la hija del mismísimo presidente del grupo del que dependía. Héctor balbuceó. Yo no lo sabía. Arturo Navarro levantó la vista. Su mirada no era la de un suegro furioso, sino la de alguien que mira a través de él. Tome asiento, Ibáñez. Durante esta sesión formal, refiérase a mí como presidente. Pero, señor, déjeme explicarle. Todo ha sido un malentendido, y la versión de Celia. Usted mismo exigió esta reunión, le cortó Arturo de manera seca. Aquí estamos para escuchar. Pero antes, escuchará usted los resultados de nuestra auditoría. El inspector Alonso empezó a desgranar cada contrato ficticio con Agencia Prisma y el destino final del €1.000.000 hacia el piso del retiro para Lidia. Mostró el flujo de las transacciones usando la firma electrónica personal de Héctor y la falsedad documental con respecto a la casa de mi madre en Segovia. Héctor intentó interrumpir varias veces, atribuyendo todo el problema a Lidia, diciendo que había actuado sin su conocimiento directo, y asegurando que los trabajos con la empresa de eventos de Fabián fueron un desastre ajeno a su control. Todo lleva su certificado digital, rebatió Alonso, implacable. Y la señora Lidia ya ha entregado los mensajes de la red interna de la oficina donde usted ordenaba cuadrar las fechas a posteriori. La pericial de los ordenadores también lo acorraló. Mis abogados demostraron que fue él quien sacó archivos confidenciales para pedirme a las 3 de la madrugada que los modificara para hacer que cuadraran con su discurso. Luego Raquel presentó las pruebas finales. Los informes del hospital clínico detallando el bloqueo de mi tarjeta por parte del titular durante una intervención de urgencia, el intento de echarme del domicilio, y la copia del acta del hospital con el testimonio de las enfermeras cuando quiso coaccionar a mi madre para que firmara. Héctor intentó defenderse a la desesperada. El dinero era de mi cuenta principal. Yo tenía todo el derecho a bloquearla. Y lo del hospital. Estaba bajo mucha presión y yo solo quería buscar una solución que beneficiara a ambas partes. Celia no quiso escuchar. Le respondí mirando a los ojos a mi todavía marido. ¿Tuviste derecho a condicionar la vida de mi madre a que yo me postrara de rodillas delante de tu familia para pedir disculpas por haber ensuciado tu ego? Héctor se quedó callado. Y entonces hizo lo impensable. Rodeó la gran mesa de caoba de un salto, y cayó de rodillas frente a mí, delante de todo el comité. Celia. Lo siento. Comencé a cometer errores por culpa de mi madre exigiéndome ser el mejor, por las deudas. Lidia me embaucó, pero te prometo devolver cada céntimo y despedirla. Hemos estado casados 6 años. Te necesito a mi lado. Por favor, diles que fue un problema de desavenencias conyugales y pararemos esta locura. Observé al hombre que había querido doblegarme cortándome el sustento en las puertas de la UCI. Ahora era él el que ponía sus rodillas sobre el parqué de una oficina de la sierra, sin que yo sintiera el más mínimo regocijo en el pecho. Si no hubieras sabido quién era mi padre, ¿te estarías arrodillando ahora, Héctor? Si estuviéramos en casa solos, ¿hubieras tenido el valor de agachar la cabeza? Tú no te arrepientes de lo que le hiciste a mi familia. A ti lo único que te aterroriza es descubrir que la mujer a la que ninguneaste es la hija del hombre que puede enviarte a prisión,
Di un paso atrás, apartándome de él. Arturo Navarro no gritó ni se alteró. Le pidió a la secretaria de actas que anotara que la vista se había completado, y la representante legal del consejo notificó la paralización definitiva de Héctor Ibáñez como directivo. Además, se informaría a las autoridades policiales por falsedad documental y administración desleal. Héctor, desesperado, miró hacia don Arturo. Presidente, por favor, piense en las familias de la empresa, en los empleados. A mis empleados se les protegerá con un nuevo comité ejecutivo, respondió Arturo tajantemente. No utilices el pan de gente honrada como excusa para conservar tu cargo. Héctor se puso en pie y recogió su maletín. El sobre del dinero quedó tirado en el suelo, sin que nadie se rebajara a devolvérselo. Cuando cruzó el dintel de la puerta, miré su antigua silla giratoria vacía al otro extremo de la mesa. La ruina de Héctor no empezó al enterarse de la verdadera identidad de mi padre. Su ruina empezó el día en el que creyó que el sacrificio de su esposa era algo con lo que podía jugar y malversar a sus anchas. A partir de ahí, todo fue cayendo por su propio peso. 3 semanas después, los vientos helados cruzaban las avenidas de Madrid. Yo seguía yendo del hospital al bufete de Raquel y de ahí a mi apartamento de alquiler, pero ya no sentía que huyera de nada. Héctor fue destituido de forma definitiva y permanente. La empresa no cerró. El grupo Alborán inyectó una gestora transitoria para auditar el proyecto Rivera, cancelar contratos absurdos e iniciar un programa de pagos razonables. Los empleados, al ver que la matriz de la compañía respondía por sus nóminas, se quedaron tranquilos. Una amiga de la sección de contabilidad me mandó un WhatsApp. Mil gracias por no obligarles a cerrar Inmobiliaria Cierzo. Aquí la mayoría somos gente trabajadora. Le contesté que el castigo individual a un hombre no debe hundir a 1000 familias inocentes. En los juzgados la cosa iba lenta pero segura. La caligrafía de mi madre fue demostrada falsa por los peritos judiciales. Fabián y Lidia se acogieron al programa de confesión colaborativa tras ver que no les quedaba más salida. A Lidia se la consideró colaboradora, pero el vídeo cortado que publicó de la fiesta también procedía de su dispositivo. El juez le ordenó que desmintiese sus acusaciones en sus propias redes sociales y abonase el correspondiente daño moral a mi imagen. Vi su disculpa oficial y cerré la pantalla sin sentir apenas nada. Una hoja de papel manchada nunca vuelve a estar en blanco del todo. El proceso de divorcio fue otra dura batalla, pero logramos la disolución del régimen económico. Reclamé exactamente la cuantía documentada de manera notarial, los 800.000 euros que fueron mis aportaciones privadas al chalet. Doña Beatriz se negaba, pero al tener que liquidar el préstamo conjunto, la casa se vendió por valor de tasación. Héctor tuvo que darle su parte al banco y, con lo que le sobró de los 200.000 euros que eran suyos y del coche, buscó un apartamento pequeñito de extrarradio para irse a vivir con su madre, ya que la justicia la consideró ajena a las escrituras, pero el divorcio los obligaba a marcharse. Doña Beatriz no tuvo a bien venirse abajo del todo hasta el día en el que se citó con nosotros en el despacho de los abogados. El pelo se le veía cenizo y llevaba unas enormes ojeras de puro insomnio. Nada más verme entrar se levantó. Celia. Solo con oírla supe que iba a implorar. Siéntese, por favor, le dije fríamente. A ella se le enrojecieron los ojos. Te lo suplico, sálvalo. Sálvalo a él. Di que la casa es vuestra y retira la querella criminal por la empresa. Le meterán de lleno en la cárcel si te retiras a medias. Tú tienes poder ahora. Apretó el bolso con muchísima fuerza sobre su regazo. Te juro que no sé cómo hemos llegado a esto. Es mi único hijo, Celia. Es el niño de mis ojos. No puedo permitir que acabe tras las rejas arruinado. Mire a la mujer que me culpó en la cena, que me echó de su propia casa, que quería hacerme arrodillar ante sus familiares para limpiar su estúpida reputación burguesa. No tenía intención de castigarla ni de humillarla públicamente. ¿Sabe, doña Beatriz? El amor sin un sentido de la justicia se convierte inevitablemente en encubrimiento delictivo. Le tapó las deudas, las salidas de tono y las mentiras durante años, hasta conseguir convencerle de que alguien siempre iba a pagar sus multas. Yo no decido las condenas de los jueces por falsedad. Ella agachó la cabeza, rota y vencida. Esta vez no me tachó de desagradecida ni me recordó lo bien que guisaba ella. Le sugerí que le recomendara pactar con la fiscalía y nos despedimos. Fue un adiós carente de alegría pero lleno de alivio. Había querido, a lo largo de aquellos largos 6 años, ganarme un ápice de aprecio de aquella mujer. Y ahora, al comprender de la manera más dolorosa su tremendo error, yo ya no necesitaba que me pidiese disculpas. La justicia no es ver aplastado a un adversario en el fango, es situar cada céntimo robado en su origen, reparar a las personas estafadas, y continuar una vida en la que nadie te conceda un falso permiso para ser dueña de tus propios ahorros y tu dignidad personal.
A finales de mayo, los chubascos tormentosos empezaron a humedecer el jardín de mi madre en Segovia. Ella se apoyaba levemente en el bastón de paseo, dando pasitos lentos bordeando las plantas. La mano y el habla le funcionaban mucho mejor, y no paraba de darme recomendaciones y pequeños empujones para que la dejase pasear tranquila y ganar fuerzas. Don Arturo acudió a primera hora de la mañana para acompañarla a su escáner craneal. Ya no mandaba secretarias con coches negros para que lo dispusieran todo. Le preguntaba: «Teresa, ¿quieres que nos acerquemos sobre las 9?» Y si ella respondía que le causaba algo de mareo madrugar tanto, él, presidente del inmenso grupo Alborán, asentía y cambiaba su reunión matutina a las 11:30 en la ciudad. Él se dedicaba a arreglar las tejas del porche y ayudar a que el escalón de su casa quedara a nivel de la calle para que mi madre no se tropezase al entrar con la lluvia. Nunca insinuaron una vuelta emocional ni conyugal en firme. Sencillamente se cuidaban porque ya no valía la pena el orgullo. Un día, Nuria me contactó mediante los chats de trabajo. Como siempre escribía con formato jurídico, yo le respondí que no me mandase mensajes como si yo fuera a inspeccionarla para un examen de auditoría financiera, y ella me reenvió un simple emoji sonriente. Habíamos pactado un almuerzo familiar y no dudó en reconocer que me había detestado desde lejos, porque en su mente de hermana pequeña criada como hija única, yo aparecía como la invasora malcriada, y que tras ver que, a diferencia de todos esos parásitos como Héctor, yo rechazaba de pleno utilizar el brazo de mi padre para ejecutar a mis traidores, y exigía hacerlo demostrando mis verdaderos logros. Reconoció una rival honorable de la que, al fin, podía empezar a considerarse hermana. Dejé que me ayudase a hacer el bacalao al pil pil en la cocina con el sofrito mientras la madre de todos nosotros y don Arturo preparaban la mesa del porche en silencio. En mayo, Alborán inició una serie de candidaturas anónimas para perfiles de inversiones. Rellené los formularios como cualquier hijo de vecino sin apellidos ni privilegios. Aprobé 3 exámenes sin la intervención del comité que ella regía y obtuve el cargo de estratega de riesgo, por mi pura capacidad intelectual, en una firma paralela que no lideraba mi padre. Rehusé el despacho que había abandonado Héctor. No quería ganar el estatus de viuda negra sentándome sobre el ataúd de mi exmarido. No precisaba arrancar el puesto a mi maltratador emocional para ratificar mi existencia. Héctor continuó remitiéndome misivas de contrición mediante sus defensores letrados, manifestando que al haber tocado fondo, ansiaba mi retorno, y reconocía todo mi heroísmo en la redacción corporativa. Lo guardé todo junto a los peritajes del juez de instrucción, sin molestarme siquiera en acusar recibo. El perdón interno es bueno, pero perdonar por fuera no conlleva reabrir el portón del lobo, ni consentir al verdugo sentarse otra vez en nuestro cuarto. El día de la cena en Segovia no sobraba nada. Mi madre dispuso sobre un humilde tapete el bacalao en cazuela, una rica tortilla española de patatas bien gruesa con cebolla y tazones de gazpacho frío. Mi hermana Nuria se dispuso a trinchar la carne asada sin peroratas del departamento corporativo. Yo la miraba saborear todo, y Arturo Navarro dudaba si quedarse allí o no. Y, arrimando la última silla del jardín, le ordené con total afecto: «Quédese a cenar en casa, papá, que el pescado caliente se echa a perder». Y él se sentó. Sin reproches de mi infancia herida, sin deudas impagables. Entendí esa misma tarde mientras probaba el pan que no triunfaba frente a Héctor y su abyecta madre por haber desenmascarado a un magnate. Mi victoria real afloró exactamente cuando renuncié a permanecer agachada como la secretaria humilde en el hogar, cuando puse a mi familia biológica primero en aquella noche agónica, y cuando dejé de asumir que apagar nuestra lumbre es indispensable para darles luz a quienes nunca van a iluminarte el paso. Si uno da lo que tiene amando sin control y dejándose pisotear, el cariño puede retorcerse hasta la aberración y criar un insaciable monstruo en la almohada contigua. Servir a la propia pareja no obliga a despojarte de tus dones ni a someterte, porque entregar el respeto sin un punto de decencia a cambio se vuelve devoración. Si ha llegado hasta aquí, querido oyente, y siente que las vicisitudes de las familias rotas se merecen siempre llegar a la verdad antes que a un silencio pernicioso, por favor, apóyenos con su suscripción y un sincero me gusta, pues todos los días traemos relatos llenos de lecciones como esta. Deseamos profundamente a ustedes y a los suyos que logren transitar siempre en honestidad, resguardándose de quien solo los aprecia por sus conveniencias. Un fuerte abrazo y les esperamos en la próxima historia de Secretos de Pareja.